Vamos a orar para empezar y pues vamos a poner esta clase en manos de Dios, ¿ok? Pues Dios, te damos muchísimas gracias, Padre, por este día. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias porque tenemos tanto que agradecerte, Señor, cada cosa que tú permites que pase en nuestra vida, Señor. Te pedimos perdón si a veces eh, no percibimos esos detalles que tienes con nosotros, Señor, pero te damos gracias porque sabemos que somos bendecidos, Señor, en ti. Gracias por cada detalle, Señor, que tienes con nosotros, por cada oración contestada, Señor, porque tú conoces los anhelos de nuestro corazón. Tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor, y gracias por cuidarnos, Señor, por protegernos, por tenernos en el hueco de tu mano. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir confiados en ti, sabiendo que tú tienes el control de todo, Señor, que no nos estresemos, que no nos preocupemos, sino que podamos descansar en ti, Señor, sabiendo que tú eres el que tiene el control de todo, Señor, y que tú eres el que nos ayuda y que pues tu voluntad, Señor, es buena, es agradable y perfecta y te amamos y confiamos, Señor, y creemos tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú quieres que aprendamos, Señor, a través de esta materia y que podamos ser sabios y entendidos, Señor, en tu palabra. Te damos gracias, te damos a ti la gloria y la honra, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Les encargué lectura, ¿verdad? Sí, Sí, ok. Vamos a que todos participen de manera breve para que no nos extendamos tantos. ¿Quién quiere empezar? No se peleen. Todos van a participar como quieran. Esa lectura es sobre lo del trabajo que hicimos de la predicación. No, uno que les mandé por WhatsApp. Lo del libro que yo le mandé, que saqué todas las palabras, se las mandé por escrito. Ajá, esa. Ok. la de escoge el pasaje. Así es. Ok, bueno. ¿Puedo participar? Sí, claro, adelante, Nora. Empezamos contigo. Bueno, yo lo hice algo muy pequeñito porque dice en esta prédica nos explica la manera como se hace una prédica expositiva. Y en Ajá. realidad, ahora que nos encargaste de hacer la prédica, sí, no son como que chalupa en la esquina y buenas, ¿verdad? Bastante, para tener la secuencia lógica, hay que analizar y meditar, lo del mensaje que se quiere transmitir y se puede predicar el sermón partiendo de una cita, de una frase o de un versículo. Y estuve viendo a varios pastores como si de un versículo hacen una hora y media de la prédica. Y como nuestro pastor, ¿verdad? Nos va llevando a citas de otros versículos que son referenciales al mensaje que está dando. Y pues también nos dice que la exposición consecutiva enfoca la atención y admiración de la iglesia en la palabra y que se desarrolla en la congregación una sed de estudiar la palabra con mayor atención. Eso fue lo que yo, pues Adelante. resumo de lo de la lectura y te comparto que lo de la prédica, sí, a la hora de que vi la cita, el versículo, y dije, Madre Santa, 5 minutos, ¿de dónde los voy a sacar? Y dije, me puse a orar y Señor, tú me tienes que dar la luz de lo que yo tengo que transmitir, con lo que es lo que debo de hablar, hacia dónde me debo de referir. Y bueno, sí es complicado porque hay que tener como que toda una gama de textos que puedes irlos intercalando y como tú decías en la clase pasada, debe de llevar una lógica y una secuencia y no perderte del mensaje principal a la hora de que llegas a la conclusión. Debe tener una referencia. Ok, muy bien. Muchas gracias, Norita.
¿Quién quiere seguir? Bueno, yo, Ah, también en lo que es la secuencia lógica, ¿verdad? O sea, leí el pasaje de Romanos 12:2 y, yo, pues como la hermana también estuve orando, Dios mío, para empezar, pues, dije, si se me hace corto el tiempo, pero también dije, si nos dan más tiempo, ¿qué voy a hacer, Señor? Ayúdame, y me puse a orar y hasta le pregunté a mi hermana Ixa el domingo, le digo, hermana, ¿cómo ve esto y esto? Y hasta le mandé un audio, ¿cómo lo ve? Y ya ella me dio unos tips, mira, le puedes hacer así, puedes modificar esto. Y bueno, y ya seguí orando conforme leí la lectura, sí ayuda porque eh, tenemos, como hemos visto, tenemos que exponer y hacer que el oyente, ¿verdad?, se interese en lo que estamos exponiendo y no sea un oyente que nada más esté oyendo y que hasta sueño le dé algo. Tiene que interesarle y dar unos temas, unos versículos de referencia, ¿verdad?, para respaldar, como dijo la hermana, que todo vaya relacionado al mismo tema de Romanos 12:2. Y pues la tarea de leer, yo también lo hice pequeño y busqué las palabras que más llamaron mi atención, como la secuencia lógica, que es la sucesión ordenada de elementos que guardan relación entre sí. Es el orden que escribe un texto y las partes que lo integran. Los textos deben tener tres partes esenciales: inicio, desarrollo y cierre. Y también algo que me llamó la atención fue la metodología de preparación. Pues yo encontré el conjunto de alineamiento que se siguen para la elaboración y evaluación de un proyecto que no tiene una metodología específica. Y, y ya como leí yo me pregunté cómo me va a ayudar esto, pero ya como vas leyendo y vas adentrándote y buscando lo que ya nos has enseñado, que debemos de hacer que la persona que está oyendo se interese, ¿verdad?, en lo que estamos exponiendo. Y pues sí, o sea, sí, yo pienso que sí, Dios me ayudó mucho y al rato que se la mande ya usted evaluará el trabajo, ¿verdad?, que he realizado. Y pues es todo. Y le voy a mandar otras preguntas, otras de esas palabras interesantes ok, que me llamaron la atención y sí me puse a buscarlas, como dijo usted, el significado. ok, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. ¿Quién más? It's Claudia. Bueno, en la lectura, una de las cosas que pude ver que de las cosas que hemos estado viendo ahí, son muchas de las que ya tú nos has ido diciendo, que nos ayudan. Y dentro de la lectura esta nos muestra tres tipos bueno, entendí dos más, pero aquí como que dice otro, ¿no? La predicación explosiva consecutiva, la temática y la de textos aislados. Entonces, la que más nos recomiendan es la que tú nos has dicho, que la que hemos estado viendo, que es la predicación explosiva consecutiva. Y yo también, así como Juan, busqué qué era y dice, la predicación que es impulsada por el texto, que hace honor a la verdad de las escrituras, como fue dada por el Espíritu Santo, priorizando la gloria de Dios y la majestad de Cristo, que también eso es lo que nos has hecho mucho hincapié en, que no debemos de dejar de predicar de Cristo, ¿verdad? De Dios, que no se trata de nosotros, sino de Dios lo que vamos a predicar. Y a mí me dio mucha tentación de cómo dice que un predicador que con dos palabras, pero Dios, hizo toda una predicación. Entonces, pues ahí yo creo sí necesitamos mucha oración a Dios para que nos guíe, pero bueno, sí, pero sí, ¿verdad? Cuando ya uno va adentrándose a las escrituras,
pues podemos ver eso. Y también vimos que las ventajas y las desventajas de cada una de las predicaciones, y pues sí vimos que sí, la expositiva consecutiva es la que nos va a dar mejores resultados, porque dice que ahí nombra hasta cuántos, 11 creo, 12 ventajas que nos da ese tipo de predicación. Entonces, también ahí vi que a veces el punto número 5 que dice que tenemos que tratar temas sensibles pero que no debemos como de acusar, sino nada más dar el tema y ahora sí que que vaya quedando el saco, pues se lo va poniendo. Muchas veces el pastor me dedicó la predicación, pues sí, porque te quedaba, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver que son cosas que tenemos que tomar en cuenta, todas estas, cómo buscar el tema, cómo enriquecerlo, y ya después pues también tiene las ventajas y peligros de la temática, que luego esas, si no las sabemos exponer bien, pues nos lleva al fracaso. Y Ok. eso fue todo. Muy pues, bien, muchas gracias. Pues yo, maestra, me llamó mucho la atención donde dice la extensión del pasaje puede variar, como dice la hermana, ¿verdad? Nosotros hay veces tenemos algo en mente, pero hay veces, yo a mí me ha pasado que ya está ahí, hice todo, ya le acomodé, ya oré y todo, y hay veces, pues no es eso lo que el Señor, ¿verdad?, quiere que hablemos del pueblo. Entonces, por eso es que puede variar el sermón. A ver, nosotros tenemos un pensamiento, pero los pensamientos del Señor son otros, las necesidades del pueblo, ¿verdad? Donde dice la extensión del pasaje puede variar de sermón a sermón, dependiendo el propósito del mensaje, la madurez de la congregación e incluso de la experiencia y capacidad del mismo predicador. Entonces, yo a mí me llamó mucho ese pasaje, maestra, porque pues sí, hay veces nosotros hacemos una prédica, la armamos, ¿verdad? Y hay veces puede variar en ese aspecto, ¿verdad? Es como dice la hermana, hay veces que pensamos que el pastor sabe, pero no, es Dios mismo el que sabe, ¿verdad? Cuando Él nos va a hablar a través de las predicaciones. Ahí me llamó mucho la atención en ese párrafo, maestra. Ok, muy bien, muchas gracias, Magdalena. ¿Alguien más quiere participar? Yo, A ver, Ceci. bueno, bueno, están muy buenos todos los puntos, pero a mí me llama mucho la atención, como decía ahorita la abuelita Ika, con referente a que son 12 puntos de ventaja de la predicación expositiva, y sin embargo también tiene 3 puntos que menciona que pues pueden ser pues como un peligro para un predicador. Y uno de ellos, creo que tú lo comentaste, maestra, en una de las clases, es que al ser series se vuelven demasiado extensas. El otro punto que puede ser pues una desventaja para este tipo de predicación es que las consecutivas también pueden ser un problema si el predicador hace cada sermón demasiado dependiente de los anteriores. Y esto era algo lo que también comentaste tú en clase, maestra, que dijiste que cuando son consecutivos, puede que el nuevo creyente diga, no, pues es que no sé ni de qué están hablando, y ya no regresar. Si no se le da ese cierre, pues bueno, ya cerramos, aunque sea consecutiva, ya cerramos, ¿no? Esta predicación, y la próxima semana que no vaya, lo que decías tú, aislado, ¿no? Así que vaya tan entrelazado que de manera que quien vaya el siguiente domingo ya no lo entendió. Y bueno, lo que resalté más es lo que dice la prédica, haz un plan a largo plazo. 2 consejos más antes de concluir este asunto. Dice, predico sobre los diversos géneros literarios de la Biblia y de ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, que es algo que luego le sucede a
algunos predicadores, ¿no? Que solamente predican del Antiguo Testamento o algunos solo del Nuevo Testamento, y que pues que también eso pues nos aconseja él, ¿no? Parte de, y pues muchísimos puntos que anoté ahí, pero eso es por decir algunos. Ok, muy bien. Muchas gracias, mi Ceci. Gracias, Micha. Guillermo, Sí, buenas noches. buenas noches. Pues a mí me gustó todo lo que estuve leyendo, más que nada porque me ayudó mucho para dar la prédica, Ujú. y donde me gustó donde decía que era una serie de pasos para preparar un sermón y que era una secuencia lógica. También me gustó donde decía de la predicación expositiva consecutiva nos permite saber con bastante tiempo no solo lo que vamos a predicar. Y me gustó también el punto número 5, donde dice que permite tratar temas sensibles sin dar la impresión de que estamos escondiendo detrás del púlpito. Y realmente, pues, Dios es el que transforma los corazones por medio de su palabra. Reconoce que Dios es únicamente a través de su espíritu el que obra en la vida de las personas. Me gustó mucho ahí y pues realmente me impactó eso. Sí, muy bien, Entonces, muchas ese sería mi gracias. punto de vista. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Cristi. No. Ok. Miguel. No, fíjate que no leí, no hice la lectura. Qué Me bárbaros. disculpo. ¿Alguien más quiere participar? Si no, ya para empezar la clase, para no quemarlos. Bueno, vamos a ver. Maestra Itza, Ah, soy Alma y sí me gustaría participar, pero vengo manejando todavía. no, si quieres así, adelante. Entonces no sé si pueda mandarle al ratito un audio o si alcanzo todavía la clase y al último participo. Ah, bueno, está bien. Sí. Ay, Ok, gracias. perfecto, no de nada. Bueno, vamos a empezar. A ver si ahora no batallo como siempre. Ahí se ve bien, ¿verdad? ¿Se ve completa? Sí. Sí. Ok. Ay. Dios mío. Espérame. Ay, Dios. Espérame tantitititito. Ok. Ok, se ve en pantalla, ¿verdad? Sí se ve bien, maestra. Ok, muy ¿Cómo bien. Sí, vamos a ver algunos puntos de cómo nos puede ayudar para preparar un sermón. Pues lo primeritito que tenemos que checar es básicamente esto es como un recapitulamiento de algunas cosas que ya hemos visto en clase, ¿verdad? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es comenzar con la exégesis, que es lo que yo siempre les pido, ¿verdad? Los ejercicios que hemos estado haciendo de buscar, quién escribió el verso que estamos estudiando, por qué, para quién, ¿verdad? ¿Qué situación estaba? Porque eso nos va a ayudar, porque tenemos que entender que primero tenemos que estudiar cuál era o sea, tenemos que entender el significado de ese verso y lo vamos a entender cuando nosotros sepamos para quién iba dirigido originalmente, ¿verdad? Que pues cuando Dios escribió su palabra, pues pensaba en estos dos públicos, ¿verdad? El público original y pues nosotros que íbamos a poder conocer de su palabra tiempo después, ¿verdad? Pero pues
los principales eran pues el público original, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces es muy importante que nosotros estudiemos de esa manera, ¿verdad? Para poder hacerlo, para poder elaborar nuestra predicación de manera correcta. Ahora, el expositor, vamos a ver estos 3 puntos el día de hoy. Es primero que dé el contexto bíblico en control sobre el significado del texto. Escucha atentamente hasta que sabe cómo el texto encaja con el mensaje general del libro y observa la estructura y el énfasis del texto. Entonces vamos a ver estos 3 puntos de manera individual para que podamos entender un poquito. Entonces, el primer punto que habíamos visto es que da control al contexto bíblico, ¿verdad? Y tenemos 2 tipos de contexto, lo que es el contexto literario y el contexto histórico. Uno, el literario es que tú y yo tenemos que entender que cada libro fue escrito por personas diferentes con, ¿cómo se llama? Con trabajos diferentes, con cuestiones así diferentes. Entonces, cada uno tiene una manera de escribirse. O sea, tú no puedes leer un periódico de la misma manera como lees una receta de cocina. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, es lo mismo con los libros en la Biblia. Cada uno tiene como que una función diferente. Por ejemplo, cuando estudiamos los libros de la Biblia, vemos que hay libros históricos, hay poéticos, hay ¿cómo se llaman? Los que son los libros de la ley. Y cada uno de esos libros, pues, es diferente, ¿verdad? Entonces, tenemos que leerlos entendiendo para quién, ¿verdad? Para qué y para quién fueron escritos, para empezar. Y el contexto histórico, pues, tiene mucho que ver con que tenemos que entender, ¿verdad? Las circunstancias o la situación en la cual fue escrito cada uno de los libros que nosotros podemos estudiar en la palabra, ¿verdad? Porque también a veces hay cosas, yo no sé si les pasa, pero a veces leemos cosas que dices tú, pues esto qué tiene que ver, pero tiene mucho que ver con la cultura, con las culturas que se movían en ese tiempo. Hace días me tocó leer en Deuteronomio algo acerca de que talaran todos los árboles para que no hicieran, que no adoraran a un Dios y vean el nombre. Y yo decía, pero ¿qué tienen que ver los árboles con eso? Entonces me puse a investigar y lo que hacían las culturas paganas algunas es que algunos árboles los consideraban como sagrados y tallaban algunas, figuras de sus dioses, hacer algunas runas, y esos eran lugares que se utilizaban para adorar pues a estos dioses paganos, ¿verdad? Entonces, cuando Dios está dando estas instrucciones en Deuteronomio al pueblo de Israel, de cuando van a entrar a la tierra prometida, que tienen que quitar todo eso, o sea, tú lo lees con ya entendiendo el trasfondo del por qué era lo que pasaba, tú puedes entenderlo, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que cuando tú estudies un pasaje, tú tengas en consideración estos dos contextos, ¿verdad? Para que podamos tener una idea más clara acerca de lo que estamos estudiando. ¿Ok? Y podemos hacernos preguntas que nos van a ayudar, como por ejemplo, ¿qué hace este pasaje en este lugar? O sea, ¿por qué dice esto en esta sección, verdad? ¿Cómo encaja este verso con todo lo que dice el libro, verdad? Y así es como tú y yo podemos entender un poquito más, ¿verdad? El contexto siempre es muy importante al momento de que nosotros estudiemos cualquier verso, porque el verso es una porción de un todo, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tú puedas entender cuál es ese todo para poder,
pues encontrar el significado original de aquello que estamos estudiando. Entonces, a eso nos referimos con el contexto bíblico, ¿verdad? El segundo punto es escuchar la línea melódica que tiene cada libro. Y me gusta, alguien de ustedes ahorita, no me acuerdo quién comentó, que cuando ya se toparon con esta onda de poder preparar, ¿verdad? Una predicación y que tienes este reto tan grande delante, nuestra primera reacción siempre debe ser buscar de Dios, ¿verdad? Tal vez parece algo como básico que tendríamos que hacer, pero a veces nos saturamos tanto de muchas situaciones y estás tan estresado por preparar un mensaje que se te olvida, ¿verdad? Buscar, pues, primeramente a Dios. Entonces, eso debe de ser una cosa cotidiana de todos, ¿verdad? Ayer, antier, estaba platicando y llegué, la verdad, fue un día complicado aquí en el trabajo desde la mañana, por temas del embarazo me ha estado tocando ir al seguro y los que han ido al seguro saben las vueltas y lo complicado que a veces eso es, ¿verdad? Entonces yo, la verdad, estaba como muy cansada, me tuve que levantar temprano, ir a hacer fila, regresar al trabajo. Entonces yo la verdad llegué al trabajo así como, eso, todo mal. Y estaba Mili aquí en la oficina, me dice, ¿está todo bien? Y yo así de, oh, quiero llorar. Y me sentía muy como, y tenía mucho trabajo, ¿verdad? Aparte, o sea, me sentía cansada, pero tenía que seguir trabajando. Y ya estaba yo empezando como que a querer abrir agenda y ver cuáles eran los pendientes y ponerme a hacer eso y dije, no va a poder ser un día bueno si yo no pongo esto delante de Dios, ¿no? Que me sentí así como Saúl, dije, voy a poner alabanzas para que el demonio que traigo adentro se calme. Puse alabanzas y dije, voy a hacer mi devocional porque yo no puedo empezar mi día así. Me empecé a leer y, o sea, no que mágicamente mis problemas se acabaron ni mi trabajo salió así, pero dije, no puedo hacer nada, o sea, Dios es el único que puede ayudarme y yo solo en teoría dije, Dios, tú sabes cómo me siento, solamente quiero entregar mi día a ti y adelante. Y me sentí muy bien y hoy también me tocó ir al seguro otra vez. Iba toda estresada en el tráfico y yo de que, a ver, ¿puedo hacer algo para que avance más rápido el carro? No. Puse alabanzas, me dejé ir y llegué temprano. O sea, dije, Dios, tú tienes el control, yo no voy a pelearme, yo no voy a hacer nada, voy a ir bien tranquila y listo, ¿no? Y a veces dejamos que situaciones pasen, ¿verdad? Antes de poner a Dios en primer lugar. Y eso debería ser, o sea, en todas las áreas de nuestra vida, poner siempre a Dios primero. Entonces, regresando a la prédica, ¿verdad? Cuando tú tengas que preparar algún mensaje, siempre tómate este tiempo para poder escuchar la voz de Dios, porque al final de cuentas, ¿quién mejor que Él para explicarnos y para hacernos entender su palabra, ¿verdad? ¿Quién mejor que Él, que fue el autor? Entonces, tenemos que tomarnos este tiempo, ¿verdad? De escuchar la voz de Dios y dejarnos, ¿verdad? Guiar por Él. Que cuando tú leas el pasaje, tú tengas oídos atentos para escuchar, ¿verdad? Lo que Dios quiere decir. Porque no nada más se trata de que nosotros expliquemos algo por explicarlo, sino lo que hemos visto en clases pasadas, que la palabra tiene que hacer primero eco en nosotros, ¿verdad? Y después podemos compartirlo. Entonces es muy importante eso. Y tenemos que entender lo que yo les decía, cada libro tiene su esencia, ¿verdad? Cada libro tiene una manera en cómo se tiene que tratar. Y cuando nosotros entendemos esto, pues es cuando podemos escudriñarlo. Por ejemplo, lo que yo ya les había dicho, es muy bueno
que tú hagas una lectura desde el principio hasta el final del libro. Yo sé que a veces se escucha muy pesado y tal vez, no sé si vas a predicar algo de Isaías, dices, oye, Isaías, no sé cuántos capítulos tiene, son un buen. ¿Cómo me voy a, puedes pensar, cómo voy a perder tiempo en leer todo el libro si yo tengo que sacar un mensaje? Pues sí, pero también hablamos de eso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vas a invertirle? Si tú estás viendo que estás queriendo predicar acerca de un libro que es largo, pues date el tiempo, ¿no? De verdad estudiarlo todo, de poderlo leer y para que puedas tener esta línea completa de qué está hablando el libro, ¿verdad? Es como si tú te comprabas cualquier libro secular y yo solamente te dejara leer un capítulo. A ver, dime de qué trata el libro. Solamente con un capítulo que leíste. No vas a entenderlo, o sea, realmente no vas a tener esta visualización completa de lo que el autor quería hablar, ¿verdad? Entonces, como consejo, ¿verdad? Para futuras ocasiones, sí le recomiendo, ¿verdad? Parece tedioso y eso, pero es necesario, ¿verdad? Que nosotros podamos leerlo, pues desde el principio hasta el final. Es muy importante que podamos poner atención en palabras, en conceptos o en frases que se repitan, ¿verdad? Porque cuando algo se repite es porque es importante. Entonces, si hay algo de hecho, en algunas Biblias de estudio, al principio, hay algunas que vienen marcadas como las palabras claves del libro. Entonces, pues es bueno que pongamos atención en eso, ¿verdad? Porque nos habla acerca de la esencia del libro en general. ¿Ok? Y dice, ay, no veo. La declaración, sí, ¿verdad? La declaración de propósito. Es que las caras de ustedes están aquí abajo y no me dejan ver. Pues es eso, ¿verdad? Al final de cuentas, cuando nosotros podemos tener toda esta visualización completa, podemos entender cuál es el propósito del libro y es para nosotros muchísimo más fácil poder entender, ¿verdad? Acerca de lo que el autor estaba hablando en el verso, ¿verdad? Que queremos estudiar. Ahora vamos a pasar al tercer punto. Dice, observa la estructura y el énfasis. Es bien importante lo que les decía, por ejemplo, cómo ha organizado el autor este libro, qué revela la organización acerca del énfasis pretendido por el autor. Cada texto tiene una estructura, ¿verdad? Cada parte de la Biblia tiene una manera de ser y la estructura, la manera como está puesto, nos va a dar y nos va a revelar el énfasis o la parte importante, ¿verdad? De lo que estamos estudiando. Y nuestro sermón debería de someterse correctamente al énfasis del texto, que era lo que hablábamos la vez pasada. A veces estamos tan casados con una idea de lo que queremos hablar que queremos que el verso se acomode a nuestra idea. Y no tiene que ser así. El verso por sí solo nos va a decir de qué tenemos que hablar. ¿Ok? Entonces, no se trata de lo que tú sientas o lo que tú piensas, sino qué es lo que la palabra de Dios está revelando. Porque si no podemos entrar en esta pues parte no muy buena de la predicación, que es compartir lo que hay en nuestro corazón. Y al final de cuentas la palabra dice que nuestro corazón es engañoso, entonces habíamos visto eso también, ¿verdad? No vamos a hablar de nosotros, no vamos a hablar de lo que tú crees, sino lo que la palabra dice. Y cuando tú entiendes el significado correcto del verso, es muchísimo más fácil compartir. ¿Ok?
¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. Seguimos. Dentro de la estructura y el énfasis, dice que tenemos que buscar estrategias de lectura que funcionen bien en cualquier lugar, ¿verdad? Lo que hemos visto también que es trabajar a partir de la traducción palabra por palabra del texto. Yo les había dicho que es muy recomendable que busquen el original, pero si de plano dices, sabes que yo no me hallo, no le entiendo, no me hago más bolas, no pasa nada. Puedes hacer comparación de versiones para enriquecer un poquito más. Y esa podría ser como una herramienta, pero sí hay, sí es bueno, ¿verdad? Lo que hablábamos hace rato, ¿verdad? De que busquemos qué era el plan original del mensaje. Y lamentablemente dentro de las traducciones, pues se pierde un poquito esto. Entonces, sí es bueno que se den su tiempo, ¿verdad? Si se puede. El punto 2 es mi propia traducción del texto. Es cuál es tu reflexión acerca de lo que estás leyendo. Por eso cada vez que les pongo los ejercicios, al final les pongo que ustedes pongan su reflexión, o sea, qué es lo que Dios te está hablando a ti acerca de lo que estás estudiando, porque eso es muy importante. ¿Ok? El punto 3, me gusta mucho y es parte, ¿verdad? Cuando en la Biblia se menciona que eran llamados a meditar en la palabra, es esto, es leer y volverlo a leer, hacerlo detenidamente, en voz alta, solamente con tu mente, pero estar analizando constantemente el texto, ¿verdad? No, no, sí, una leída el verso, bueno, ya. No, 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 no. Leerlo, volverlo a leer hasta que lo entiendas, ¿verdad? Hasta que lo hagas tuyo, es muy bueno, ¿verdad? Por eso es bueno que lo hagamos todo con tiempo y tranquilamente. ¿Ok? Y Claudia, ¿quieres comentar algo? Sí, lo que tú decías de ese punto 3 que nos recomendaste también la vez pasada, que lo podamos leer en varias versiones, los versículos, eso también, ahí entra eso, ¿no? Que nos dijiste de ese mismo verso, ese mismo versículo, verlo en diferentes versiones de Biblia. Sí, porque a Ahí, veces tenemos, por ejemplo, la Reina Valera, pero a veces hay conceptos y hay cosas que están como, no sé, o sea, no es la manera en que nosotros, ¿cómo decirlo? Pues, hablamos, ¿verdad? Pero hay otras versiones que son muy buenas, por ejemplo, Las Américas está muy apegada a la Reina Valera, pero está muy clara, o sea, yo últimamente es en la que he estado leyendo y la verdad no es de que, ay, ¿qué dijo? O que me tenga que regresar porque no lo entiendo. Esa es buena. Tenemos la NTV y la NBI. De esas dos, no me acuerdo cuál, pero hay una de esas dos traducciones en las que sí hay como un pequeño ahí detalle o errores en la traducción. Entonces, por eso es bueno las comparativas, no nada más que te quedes con una sola versión, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues no, ninguna es perfecta, pero las más recomendables podría yo decirles que es Las Américas y creo que creo que hasta al PAD le gusta la NTV. Entonces, podrían ser opciones para que puedan estudiar. Mande, Itza Claudia. que también el leer varias versiones nos ayuda como que a que una misma palabra dicha de diferentes maneras como que nos amplía el vocabulario. Ándale. Bueno, cuando menos eso así me pasó a mí ahorita con la predicación, que tú puedes hasta explicarlo con la palabra de una versión como para no ser con la misma la palabra, pero decir lo mismo, pero
Claro. También puede entrar como que la búsqueda de sinónimos de alguna palabra que quieras estudiar. También, o que busques el significado, ¿verdad? Que ese concepto, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? Eso también es muy bueno. Y el cuarto punto dice que a medida que lees, busca palabras, frases e ideas que se repitan. Es lo que ya les había dicho yo la vez pasada. Por ejemplo, hay un salmo, no recuerdo la cita, que dice algo, perdónenme, soy muy mala ahí con mi memoria. Pero empieza, no sé, por ejemplo, a Dios sea la gloria y otro verso, y luego a Dios sea la gloria y dice otra, pero se repite el mismo verso no sé cuántas veces en un solo salmo La de tu misericordia es para siempre, ¿no? creo que sí, algo así, la verdad no recuerdo exactamente bien. Pero yo lo leí por primera vez y decía, ay, qué flojera, ¿por qué repite todo lo mismo siempre? ¿Verdad? Y mi mamá me dijo alguna vez, dice, cuando algo es importante, se repite, ¿verdad? Se tiene que estar. Entonces, el punto de ese salmo es eso, ¿verdad? Recordar, pues, su misericordia. Entonces, tenemos que poner mucha atención cuando estemos estudiando qué palabras o qué frases o qué ideas se marcan varias veces y ahí podemos encontrar como el propósito, ¿verdad? Del texto. Bueno, fíjense, aquí algo de lo que les había dicho hace ratito también es que la Biblia tiene diferentes géneros, ¿verdad? Está lo narrativo, que lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, libros proféticos, el lenguaje apocalíptico, que lo podemos encontrar en pues, Apocalipsis, ¿verdad? Sabiduría, en proverbios, poesía, en salmos, en cantares, las epístolas, ¿verdad? Los evangelios y los hechos. Y de todos estos géneros que podemos encontrar, vamos a ver tres tipos básicos de texto que pues, los vamos a encontrar a través de la Biblia. El primero es el discurso, el segundo es la narrativa y la tercera es la poesía. Entonces vamos a ver cada uno de estos. Y dependiendo de qué tipo de libro estamos leyendo, es cómo tenemos que tratarlo y desglosarlo, ¿verdad? En una de las lecturas, cuando estaba estudiando esta materia, venía algo que me llamó mucho la atención, que a veces dice que sería bueno que cuando tú estudies, por ejemplo, la estructura de un discurso en específico, que sería muy bueno que tú que pudieras escribirlo sin los saltos de párrafos y las divisiones de los versos, porque sería un discurso como tal, o sea, a veces, como les decía también en clases pasadas, tendemos a partir lo que estamos leyendo porque ya se acabó el capítulo. Entonces ya el capítulo que sigue ya habla de otra cosa y no, a veces es solamente sigue, ¿verdad? Y nosotros lo mochamos y ya no ponemos atención, ¿verdad? A lo que estaba hablando antes. Entonces, que realmente los capítulos, la división de capítulos y versos que nosotros tenemos en nuestras Biblias es simplemente para que nosotros no batallemos en encontrarlas, ¿verdad? Porque si en el Antiguo Testamento eran pergaminos así larguísimos y no tenían divisiones como tal, aparte la escritura era completamente diferente. De hecho, hay también en uno de los salmos, empieza cada salmo con un nombre así como raro y realmente ese nombre es el alfabeto en hebreo y empieza desde no recuerdo cuál es la primera letra del alfabeto hebreo, pero se sigue así todas en orden hasta la última. Entonces, realmente no era como una división de capítulos, sino como una manera de que iba formándose para dar como una estructura. Entonces, tenemos que tener como que bien
entendido qué es cada cosa que leemos para que podamos entender el por qué se hace cada manera, ¿verdad? Entonces, el primer tipo de literatura que vamos a ver que es el discurso, que es un material hablado, es lógico, es lineal y lo vamos a encontrar en lo que viene siendo las epístolas, ¿verdad? Son estas cartas que escribieron algunos de los apóstoles. Y todas estas son, más adelante igual, primeramente Dios, vamos a estudiar algunas de las predicaciones que podemos encontrar en el Nuevo Testamento de Pablo y de Pedro. Y cómo ellos, cómo estructuraban cada uno, ¿verdad? Y también dependiendo del público que cada uno de ellos tenía. Pero eran discursos, ¿verdad? Era pararse en un lugar o escribir una carta dedicada para alguien y era un punto o un tema en específico, ¿verdad? Entonces, por eso dice que es lógico y lineal. No hay más, ¿verdad? Un discurso como tú y yo lo conocemos. Otro tipo de literatura es la narrativa. ¿Qué pasa? Esta es una historia. También las historias tienen que seguir una estructura bastante distintiva. Podemos encontrar dentro de la narrativa que tienen escenas, tramas, los personajes pueden ayudar al predicador, ¿verdad? A dar énfasis y estructura. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así, muy general en Génesis, la historia de José, vamos a ponerla como ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de la trama que hay en una narrativa podemos encontrar como varias secciones. Por ejemplo, primero el escenario, que ahí nos va a incluir en qué lugar fue, la época y te introduce los personajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la vida de José, la historia empieza explicando quién era su papá, ¿verdad? Cómo es que llegó a tener tantos hijos y por qué José era o era el consentido de su papá, ¿verdad? Pero para que nosotros podamos entender eso, tenemos que leer muchos capítulos antes, ¿verdad? De por qué, o sea, de la historia de cómo se conocen sus papás, es el por qué entendemos, ¿verdad? Que José era el consentido de Israel. Entonces ya tenemos todo el escenario, ¿no? Completo. Ahora viene el conflicto, ¿verdad? Dentro del conflicto es, pues, esta tensión dramática que puede haber, que, por ejemplo, en el caso de la historia de José, pues, ¿cuál era? ¿Cuál era el conflicto que había? La envidia de los hermanos. La envidia de los hermanos, ¿verdad? Y esta envidia los lleva a vender a su hermano, ¿verdad? A venderlo y a mandarlo muy lejos de casa. Y pues vemos, ¿no? Todo este proceso que José tiene en casa de Potifar, en la cárcel, y cómo Dios lo restaura y cómo está puesto, ¿verdad? Ya sobre todo Egipto, cómo el estar frente al faraón lo lleva a ser de los más importantes, ¿verdad? Y cómo todo lo lleva a que interprete el sueño, que guarde comida y sus hermanos llegan, ¿verdad? Entonces, hay otra parte dentro de la trama que la conocemos como el clímax, ¿verdad? El clímax puede ser este punto de inflexión donde se rompe la tensión. ¿Cuál podría ser? Pues cuando José ve a sus hermanos y pues ahora le toca hacerse como el que no los conoce, pero los quiere ayudar porque quiere ver a su... O sea, todo este embrollo, ¿verdad? Y cómo los hermanos ya se dan cuenta que es José y tienen miedo de que él les haga algo, ¿no? Pero pues todo tiene su porqué. Y al final tenemos la resolución, que es pues el resultado del clímax, ¿no? Cómo se resuelve el conflicto. ¿Y cuál es Pues que José los perdona, ¿verdad? Y José viene a ser este punto de salvación para ellos. Y todo eso está solamente dentro del tipo de
de la narrativa, ¿verdad? Todos estos pedacitos de historia que son muy importantes y que ustedes los pueden utilizar para una predicación, ¿verdad? Pero se tiene que aprender a identificar cada uno para que puedas hacer una estructura correcta acerca del tema que quieras hablar. Y por último, tenemos la poesía, ¿verdad? Este tipo de literatura la podemos encontrar en Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, ¿verdad? Son los libros poéticos de los que habla la palabra. Dice que la mayor parte de la poesía en la Biblia está en la literatura sapiencial. Para encontrar la estructura tendrás que considerar las repeticiones de palabras o incluso estrofas enteras, ¿verdad? Por ejemplo, si tú lees Eclesiastés, que es algo que se repite muchas veces en ese libro. ¿Alguien que haya leído alguna vez Eclesiastés? Amada mía, ¿no? Esposa mía, algo así. No, ese es en Cantares. Ah, sí, cierto, sí. ¿De qué habla Eclesiastés? Que todo es vanidad. De los Todo dichos de ya. Salomón. Exacto, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo ya pasó y no tengo propósito, ¿verdad? Está así como bien triste. Si lo lees nada más por encima, pero tiene un porqué, ¿verdad? El porqué fue escrito de esa manera. Entonces, es muy importante que identifiquemos, ¿verdad? Por ejemplo, si leemos Cantares, es lo que decía Juan, ¿verdad? Esta relación entre una pareja y cómo se va dando, pareciera novela, pero cuando tú estudias Cantares, entiendes que es Dios tratando de plasmar esta relación entre él y la iglesia, ¿verdad? Y está bien hermoso cuando lo ves con este entendimiento. Yo creo que ya les había contado, ¿no? Las primeras veces que yo leía Cantares, decía, ay, qué flojera este hombre comparando mujeres con torres y con venados. No, hombre, pues muy poeta el Salomón, pero medio menso para expresarse, ¿no? Pero cuando tú lees, cuando tú entiendes, cuando tú estudias el por qué se escribió el libro de esa manera y por qué esas referencias, dices, y ahora entiendo, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que tú tengas en consideración todas estas partes para que si tú vas a estudiar alguna parte de estos libros, puedas dar este contexto general y se puede entender de una manera más fácil, ¿verdad? Para la gente que te está escuchando. Porque tú también pudiste haber estado en este lugar de, ¿cómo decirlo?, de ignorancia, de que no sabías qué estaba pasando, pero ya lo estudiaste, ya lo entendiste, y ahora tú puedes compartir ese conocimiento con las demás, ¿verdad? Con las demás personas. Entonces, es muy importante esto. Y bueno, fíjense, hasta ahí le vamos a dejar el día de hoy, porque quería ver otro tema con ustedes, pero si lo empiezo hoy no lo vamos a terminar. Entonces, vamos a dejarle hasta ahí. ¿Alguna duda con lo que alcanzamos a ver? ¿Todo bien? Todo bien. Okay. Bueno, espero que estos tips de estudio les puedan ayudar para su siguiente predicación. Yo creo que la próxima clase les voy a decir cuándo va a ser, de cuánto tiempo. Y pero ahora les va a tocar a ustedes escoger el verso. ¿Ok? Para que lo vayan orando, para que lo vayan meditando. Si Dios les habla en un devocional, pues pueden ir empezando ahí a pues ponerle cabeza y nombre. No hagan trampa, no me vayan a escoger de versículos de las epístolas de Juan, porque nada más es un capítulo y, o sea, no le tengan miedo al estudiar, ¿verdad? Pero sí, para que lo vayan contemplando. Y para el próximo miércoles vamos a tener la siguiente lectura también. La verdad, alcancé a escuchar algunas de sus mensajes, no todos, pero ya yo creo, mañana me pongo en eso
y ya podemos comentar qué cosas pueden mejorar. Pero quisiera preguntarles, ¿ustedes cómo se sintieron? Desde yo- la elaboración hasta poder concluirlo en 5 minutos. Pues yo bien nerviosa, maestra. Y luego con el tiempo encima, le mandé la clase, la tarea a las 12 de 1 de la mañana. Ya, y la otra se la mandé en la mañana porque ya andaba arreglada para irme a trabajar, como me voy a las 9:30, así es que le dije, grábame rápido porque ella también iba deprisa. Y bueno, todo un caos, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que entregué la tarea porque ya en la tarde yo llego en la noche hasta como a las 12 y la entrada de la tarea es a las 11, no me da el tiempo, yo llego a la 1. Claro. Ya vengo bien devastada todo el día, entonces dije, no, pues la voy a mandar, no me sé de Dios. Y bueno, pues, aunque sea de noche, y disculpe si le llegó el timbrazo ahí, yo se la mandé a esa hora, una disculpa. No, está bien. Sí. ¿Alguien más que me quiera decir cómo se sintieron? ¿Sintieron que les hizo falta tiempo? ¿Que si les diera yo más tiempo su mensaje hubiera podido quedar mejor? ¿O está Pues bien? para hacer la primera vez, digo, está bien porque es como un reto, ¿no? A que tenemos que elaborar todo, captar la atención de de las personas que estén escuchando y que te interesen en tener de lo que estamos hablando. ¿Va? O sea, es un reto bueno, que para eso estamos, ¿no? Para aprender y no tener miedo a los retos, sino ahora sí, como dijimos todo, ¿va? Orando al Señor, ¿va? Para que Él fuera poniendo, pues ahora sí, las palabras, Él nos ayudará a ordenar pues el mensaje. Y pues yo pienso que sí, nervios, pues de mi parte sí había nervios, pero pues ya después el Señor empezó a tener el control de todo y vamos a ver, ya me evaluará a ver qué tal. Pero nervios, ¿por qué si nada más me mandaron un audio? Nervios que los pusiera yo a compartir enfrente de todos, ahí sí les creería yo el nervio, pero El para chiste eso es que fue yo todavía no le mando ni el audio. No, hombre. Sí, yo creo que sí, sí hay nervios, porque pues al final de cuentas es un compromiso Vámonos así. y pues sí, yo estoy de acuerdo también con el hermano Juan, porque sí, yo también tuve nervios, escribía una cosa, la borraba, la volvía a escribir y quitaba, reflexionaba sobre lo que usted nos decía, que qué es lo más importante de escribir y qué no, reflexionar sobre esos dos puntos. Y pues grabé muchos audios y luego mandé uno que no tenía, que no le había puesto título y luego volví a hacer otro y entonces sí, aunque fueron 5 minutos, pero sí fue la verdad sí, sí se nos complicó un poquito, pero pues a veces pues solamente la oración, ¿no? Es la que nos abre el panorama. Nuestro creador es el que nos ayuda. Muchas gracias, Alma. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? ¿Y abuelita? Pues sí, sí, ya como que es un compromiso ya más grande que participar aquí en clase, ¿no? Ya saber que podemos eso, estar frente a las personas y captar la atención, todo eso como que sí, dice uno, ¿estará bien o todavía no nos evalúas, verdad? Pero también yo te quería comentar que sí es cierto que nos ayudó mucho el trabajo que hicimos primero del versículo, porque muchas de las cosas que decía, ¿cuál es la aplicación que se le da en tu vida? Eso como que sí me ayudó a mí a poder ir armándola, porque si uno hace, o sea, así buscar las palabras que no entendemos, como decías tú, los sinónimos, todo eso, y ver que en nuestra vida, cómo nos serviría todo eso, ponernos ahora sí en el lado del oyente, del predicador, tanto como del oyente. Pero sí, pues yo creo ya al estar enfrente de una persona, ahorita yo digo, pues ya lo hice y pues casi que lo leí todo para poder mandar el audio.
pero pues no es lo mismo ya frente a las personas y pues como dicen, hay que orar desde un principio para que todo vaya dándose de acuerdo a lo que Dios vaya poniéndonos. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a orar para despedirnos y de verdad vayan viendo, pongan oídos atentos al Señor, si hay algún verso que a ustedes les gusta, ¿verdad? O algún verso que hayan estado leyendo durante su devocional que les llame la atención, pueden detenerse y estudiarlo y de ahí sacar alguna prédica, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Pero para que no me anden ahí de que, ay, no sabía o no tuve tiempo, te les estoy dando chance. Mínimo una semana extra, de aquí a la próxima que les diga cuándo va a ser. ¿Ok? Y la próxima ya sí va a ser aquí con público digital, aunque sea, para que se preparen bien. Dale, bueno, vamos a orar para ya, despedirnos. Cristi, ¿puedes orar, por favor, para despedir la clase? Gracias. Dios, amoroso Dios, te damos gracias por permitirnos una vez más estar reunidos hoy en este grupo. Bendice a nuestra maestra que sigue usando, Señor, en sabiduría, en conocimiento, para que nosotros entendamos tu palabra, Padre Santo. Bendice a cada uno de los que se conectaron, Padre, para conocer de ti. Y permite, Señor, que sigamos teniendo discernimiento, danos el conocimiento, danos texto, verso, para nosotros poder hacer un buen sermón y así ir conociendo y guiando tu palabra, Padre. Nos despedimos de ti, ve con nosotros en cada uno de los que estamos conectados y aún de los que no se conectaron, Padre amoroso, bendícenos. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Ahorita les voy a mandar la lectura para el próximo miércoles. Y los que no leyeron esta lectura, pues tienen, si quieren que se las cuente, tienen chamba doble. Tienen chance de hacerlo de aquí al viernes. ¿Sale? Pues bueno, Dios me los bendiga a todos. Que tengan buena noche. Maestra, ¿va a haber lectura de tarea? Sí. ¿Cuál? Ahorita ¿La va a la subir? mando. Ahorita la Ok. mando. Pues para el miércoles, maestra, no para el viernes. Para el miércoles. Pero los que no hicieron la lectura que checamos hoy tienen hasta el viernes para enviármela. Ah, vaya. Pero ahora Los te que la podemos mandar los que cumplieron me entregan la lectura que les voy a mandar hasta el martes. ¿Ok? Sí, gracias, maestra. Que descanse. Dios le bendice. Bendiciones a cada uno. Bendiciones. Bye. Bye.